FM 89.1, Radio Universidad. Seguimos en Radio Universidad, 48 minutos pasaron de las 17, estamos en Entre Tanta Gente, obviamente, hasta las 19 en vivo, junto a Jorge Chamorro y Guille Toibero, y bueno, quien les habla, ¿no? Me han acostumbrado a llamarme Noelia, y bueno, me está costando, Jorge, pero lo estoy logrando de a poco, ¿no? Acostumbrarme. 23 grados 8 es la temperatura actual, la humedad 50%, hay viento del este, de noche se pone fresco, pero no tenemos probabilidad de lluvia para los próximos días. Bien, Jorge, es momento entonces, ya que hablamos de todo este tema, bueno, la suba de casos y las posibles restricciones que podamos llegar a tener en los próximos días, estamos en comunicación telefónica con el analista político Raúl Timerman. ¿Qué tal, Raúl? Vanina, Jorge y Guillermo los saludamos. Hola, ¿qué tal? Bien. Sí, ¿me escuchan? Sí, ahora sí, perfecto. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿usted? Ahí ando, cuidándome un poco por un lado y por otro lado a la expectativa de la inminencia de la toma de decisiones respecto a qué se va a hacer con el tema de las restricciones para reducir los contagios, ¿no? ¿Qué piensa que puede llegar, cómo puede llegar a reaccionar la población ante posibles restricciones más duras en los próximos días? Pues en principio yo creo que la oposición ha logrado un éxito, que es la de convencer al gobierno que la opinión pública está en contra de las medidas restrictivas, y el gobierno está convencido de que la opinión pública está en contra de las medidas restrictivas. Y la verdad que la opinión pública en este momento lo que tiene es miedo de contagiarse, miedo porque sabe que están las camas ocupadas especialmente en el AMBA, miedo porque sabe que este fin de semana se terminan las vacunas, tiene miedo. Y entonces, cuando uno elige un gobierno, la expectativa que tiene respecto a ese gobierno es que uno lo eligió para que tome las decisiones, no para que le pregunte a uno qué es lo que uno quiere que el gobierno haga, sino que tome las decisiones que hay que tomar. Y acá las decisiones que hay que tomar es evitar los contagios. O sea, toda medida que vaya en la dirección de evitar los contagios, yo creo que es una medida bienvenida. Y ustedes piensen que si hay un 10% de los mayores de 16 años que se oponen a medidas restrictivas, ese 10% representa 3 millones de personas, o sea, es un montón de gente. Ajá. Pero es solo un 10%. Y uno gobierna, digamos, para proteger a las mayorías, no dejar que la influencia de las minorías ponga en riesgo, en este caso, la salud pública de aquellos que menos posibilidades tienen, porque el que tiene plata se va a Miami y se vacuna. Y el que no tiene que esperar acá el turno. Bien. Obviamente, sí, coincido con gran parte de lo que está diciendo. Ahora, a ver, hay algún estudio, ¿no? Obviamente que evalúa cómo viene, ¿no? esta campaña en contra de, como usted decía, ¿no? Los medios que se encargan de decir tal cosa y tal otra, y mucha gente va hacia ese lado. Hay otra que por suerte no, pero con el tema de las vacunas pasa lo mismo, ¿no? Hay mucha gente que por ahí no se quiere vacunar por lo que escucha que dicen en ciertos a ciertos periodistas, ¿no? Bueno, yo esta mañana leía la información de un médico, no recuerdo su nombre, que dice que quiere informar que fue invitado a 2 programas de un canal de televisión y que no va a concurrir porque en ese canal hay conductores que hablan en contra de la vacunación. Entonces ya hay gente que empieza a tomar decisiones respecto a su conducta en base a lo que otros dicen. Si otros dicen cosas que considera que no corresponden, yo creo que es una locura estar en contra. Pero
Vos fíjate, es una locura estar en contra de la vacunación, pero hay un 11% de los argentinos que creen en el terraplanismo, cree que la Tierra es plana. O sea que siempre vas a encontrar 2, 3 millones de personas en el país que piensan que las vacunas enferman, piensan que la Tierra es plana, piensan que lo que te inoculan es un chip para controlar tu pensamiento. Digamos, sí, siempre hay un porcentaje minoritario de gente que piensa en esa dirección. Pero bueno, eso es un tema básicamente de educación pública y bueno, la Argentina en ese terreno tiene una deuda, digamos, con la población en términos de educación pública, ¿no? Histórica. Claro. Para que tengas una idea, yo fui al colegio primario yo fui a primero inferior, ya no existe más primero inferior, primero superior, pero yo fui a primero inferior en el año 52. Era una escuela pública, iba de delantal blanco, que yo sé, que enseñaba con la razón de mi vida, con UPA leer y que yo, pero la educación era mucho mejor que la educación que reciben hoy los chicos en colegios privados. Jorge. Bueno, hay una encuesta muy interesante, Raúl, que ha hecho usted, realmente muy interesante, que está marcando un poco lo que usted dice, no es tanto lo que esa minoría ruidosa y bastante fanatizada y radicalizada hace creer, no es tan así de que la gente no quiere las vacunas, lo que sí no, hay... es verdad, no es así, aparte que eso va cambiando, es decir, la gente hoy está muy preocupada por los contagios, hace un mes estaba mucho menos preocupada por los contagios. Claro, claro. O sea, la situación es dinámica y el pensamiento de la gente también. La gente va cambiando en función de cuál es su problema en ese momento. Ahora la gente tiene 3 temores. El temor a contagiarse, el temor a que no le alcance la plata para llegar a fin de mes y el temor a ser víctima de un acto violento de inseguridad. Esos son los 3 temores de la población. Claro, interesante. Ahora, respecto de este tema de la pandemia, ahí he visto que el gobierno tiene un problema, objetiva o por creación subjetiva, pero en la encuesta muy importante, son 1.800 casos, 2 focus, especialmente 4 focus group, pero con una buena división, vamos a decir, votantes de Juntos por el Cambio, votantes del Frente de Todo, y estaba viendo que en general no hay una buena percepción de la campaña del gobierno en este tema, ¿eh? No, bueno, el gobierno, digamos, ha sido muy ciclotímico en sus campañas de comunicación y de pronto comunica cosas por Twitter pensando que las redes sociales es todo en el mundo de la comunicación. Influencia de Marcos Peña, digamos, resabio del macrismo, digamos. La comunicación tiene que ser masiva por medios tradicionales, televisión, radio, vía pública. Por supuesto que las redes sociales tienen que estar, pero no es lo principal. Yo leí hoy, por ejemplo, una información del Ministerio de Salud respecto a después de 14 días con una dosis de vacuna, qué porcentaje de gente se contagia, y la leí porque estoy atento a las redes sociales, pero eso hay que comunicarlo masivamente en todos los medios. Claro. Menos del 1%, y la gente no tiene ni idea. Yo hablaba con una colega que me decía, la madre no se quiere vacunar porque tiene miedo a que le agarre un coágulo, una cosa increíble, ¿no? Cómo esta gente hace daño, estos periodistas realmente... En Estados Unidos, con la vacuna de Johnson, se dieron 7 millones de dosis y hubo 6 personas con 6 casos con COVID. 7 millones de dosis. Claro. Ahora, esa actitud de la oposición, es más, ¿usted qué piensa? ¿Es más pensando en las elecciones que otra cosa? Es pensando en llegar al poder, digamos, en deteriorar, es pensar en desgastar al que está en el poder en ese momento y la posibilidad de llegar al poder. La política, digamos, piensa fundamentalmente en el poder detentar el poder. Uno románticamente pensaría en
la posibilidad de tentar el poder para transformar la vida de la gente y mejorarla. Pero bueno, eso es una cosa posterior. La política en general tiene la obsesión por llegar a ocupar los espacios de poder. Y después lo que hacen esos espacios de poder, algunos hacen lo que pueden, otros hacen lo que quieren, y otros negocian qué hacer. Digamos, pero si uno toma, yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver el trabajo de Remes Lenikov, que publicó hace 20 días más o menos, sobre, digamos, diciendo en el 2023 se van a cumplir 40 años de democracia cuando volvamos a elegir presidente, y que en estos 37 años de democracia la política tiene una deuda con la sociedad terrible, porque no ha mejorado, no se ha logrado estabilidad económica, no se ha logrado crecimiento, no se ha reducido la pobreza, no se ha mejorado la educación en 37 años, y han gobernado todos. Entonces, hay la necesidad de hacer un replanteo. Quizás no sea este el momento que estamos en medio del drama de la pandemia, pero en algún momento hay que empezar a hablar de política. No hay que ladrarse, hay que conversar. Hace falta desarrollar el diálogo político. Ustedes fíjense que ha desaparecido de los medios la conversación política. Sí, todo día tira. Se conversa. Claro. Se ladra, se tiran slogans, pero no se conversa diciendo, bueno, hablando en términos como estamos hablando nosotros ahora, bueno, yo pienso tal cosa y otra gente que piensa otra. A ver, contame qué pensás. Ahora, más allá de las responsabilidades que tienen los gobiernos populares, especialmente el gobierno anterior tal vez focalizó demasiado en una pelea amigo-enemigo con el grupo Clarín y con algunos sectores, más la rémora de la 125, que hoy tiene como síndrome, sin duda, Alberto Fernández. Pero más allá de eso, uno nota también que hay una oposición. A ver, Raúl, usted esto me va a entender perfectamente. Si estuviera vivo Raúl Alfonsini, fuera el referente de la oposición, yo me lo imagino trabajando codo a codo con Alberto Fernández en esto de la pandemia. Después discutirán en otras cosas, pero me lo imagino a Raúl Alfonsín llamando a los líderes europeos a ver si le dan vacuna, si puede ayudar. O sea, yo veo una oposición hoy que está muy lejos de eso, ¿no? La democracia empezó con Alfonsín y la transición a Menem. No había grieta. Alfonsín y Menem se pudieron poner de acuerdo para hacer una modificación de la Constitución. Se hizo la Asamblea Constituyente, se modificó la Constitución, se llegaron a acuerdos y no había una grieta, no había odio. Se conversaba, se negociaba y se llegaban a acuerdos. Desapareció eso. Ustedes ponen, la televisión está dividida, hay canales que matan al gobierno y hay canales que matan a la oposición. Ahora, no se sienta alguien de la oposición y alguien del gobierno a conversar sin matarse el uno al otro y dejando que sea el televidente el que saque su conclusión. ¿Y entonces? Y entonces hay que volver a recuperar la conversación política, hay que hacer docencia, hay que empezar a hablar de política en términos de diálogo, no en términos de destrucción. ¿Y usted lo ve eso hoy en una oposición? No se ve. No, No hay un deseo de poder hacerlo, pero bueno, hay que empezar. Cuando uno se encuentra con un personaje de la oposición de ese tipo, hay que calmarlo, hay que decir, no tiremos slogan, no tiremos chicanas, veamos argumentos. ¿Por qué no miramos de aquí para adelante? Una manera más fácil de ponerse de acuerdo es no discutir el pasado, sino mirar para adelante. Bueno, ¿qué hacemos con eso? No busquemos el culpable, busquemos cómo lo solucionamos juntos. ¿Existe ahí la posibilidad de Raúl, acuerdo o no? Ahora, es cierto lo que usted dice, pero también es cierto que en algún momento una foto que nos entusiasmó a todos, que es a Rodríguez Larreta, a los gobernadores de Cambiemos, junto con el presidente, con Cristina y con Massa, en dos temas centrales, la pandemia y el tema del arreglo de la deuda pública externa,
Y hoy el Rodríguez Larreta, si llega a hacer eso, lo mata. Patricia Burri, Macri, todos lo salen a matar. ¿Cómo tendría que hacer? ¿Cómo se tendría que hacer eso? Bueno, no hay peor costo político que el que se paga cuando uno tiene miedo de pagar un costo político. Uno tiene que hacer lo que cree que hay que hacer. Digamos, no especular si este me dirá tal cosa, este me dirá tal otra. Está bien. Yo creo que ahora hay que tomar la decisión de producir un aislamiento. No creo que el gobierno lo haga, pero yo creo que habría que tomar la decisión de paralizar todo 15 días y después volver. Pero hay que parar el contagio. Creo que hoy está en el orden de 25.000 casos. Sí, 25.000 y la máxima cantidad de muertos de toda la pandemia. 368 muertos. Eso es lo que duele mucho. Eso está marcando que ya el sistema, hay que hacer los algo. Casos no ha podido asistir. Hay que hacer algo. No hay que esperar que esto pase, hay que hacer algo. El tema es cómo reaccionen los... No importa cómo reaccionen, hay que hacer algo. El gobierno tiene la responsabilidad de tomar las decisiones. La reacción será otro problema. Cuando Gilles Lemblin tomó la decisión de volver a fase 1 en la ciudad de Formosa, hubo gente que reaccionó, salieron 1.500, 2.000 personas a protestar. Sí. Bueno, pero él creía que era lo correcto hacer eso. Bueno, Angela Merkel en Alemania... Angela Merkel en Alemania acaba de anunciar que va a poner toque de queda si esto no mejora. Bueno, lamento mucho, pero en este momento tengo que entrar a una reunión. Por favor, Raúl, un gran abrazo, Noelia. Gracias, Raúl, un gusto, No, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí pasaba entonces Raúl Timerman que nos analizó un poco a ver cómo se viene. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM.